Ahí está, ya entraron todos los chicos. Puede empezar, profesor. Gracias. Gracias, Beatriz. De nada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá vamos a dar por iniciada una nueva clase, una nueva video de introducción a la medicina, esta vez con vinculación entre esta ciencia y las ciencias sociales. Por ahora van a observar ustedes en la cuenta del programa, nosotros citando elementos, conceptos que ya hemos visto en clases anteriores. Pero después de esta charla de hoy, después de esta unidad, vamos a entrar o a ingresar en otros temas muy diferentes. Unos temas muy distintos, muy diferentes a estos que estamos desarrollando ahora. A continuación, vamos a dejarla a la doctora Rojas para que nos hable sobre los temas vinculados a la salud y a la comunidad. A continuación, entonces, comenzamos con los conceptos relacionados con los mismos. Te dejo, quédate ahí, no hay problema. Quédate ahí, pero te pueden escuchar los chicos, no te hagas problema. Siéntate ahí, pero no corres nada. Bueno, después de la clase magistral de la semana pasada del doctor Castillo, en realidad queda poco para decir. Vamos a agregar algunas, y es que el concepto más importante es la incorporación de las ciencias sociales al concepto de salud. Nuestra Ley Federal de Salud 2010-2016 establece la salud un derecho universal y es las disposiciones. Hola, hola. Se está cortando, no se escucha. ¿Me escuchan? Dirigo. Hola, hola. Doctora, no se escucha lo que usted está hablando. Profe, se corta el audio. ¿Y ahora se puede escuchar mejor? ¿Ahí escuchan mejor o no? Ahí sí, a ver que empiece otra vez a hablar la doctora. Profe, estaría bueno que desactivaran la cámara, así el audio va más fluido, creo yo. Que la comunidad tome conciencia entonces, ¿qué significa esto del acceso equitativo a los servicios de salud? Es un derecho de todas las personas, tienen que reflexionar y a su vez los servicios de salud no deben poner condicionamientos a la atención. Por ejemplo... Profe, se cortó el audio, ¿podría volver a repetir todo, por favor? Bueno, igual esto lo van a tener grabado y esto está en el manual que nosotros tenemos, ¿sí? Que ya lo tenemos de antes. Entonces, debe haber... Bueno, a ver por dónde viene. Entonces, decíamos entonces que los servicios de salud no deben poner condicionamientos
al acceso. Por ejemplo, cuando en horarios rígidos, por ejemplo, que les dicen que los van a anotar a las 7 de la mañana, y entonces la gente va a las 7 de la mañana y ya no consigue número, entonces tiene que ir a la madrugada, o tiene que pasar toda la noche, tiene que hacer cola, para que los puedan anotar. No debe haber maltrato, que a veces llegan a las 7 de la mañana, bueno, y los retan precisamente porque no llegaron a anotarse a las 7 de la mañana. No debe haber discriminación, ni por sexo, ni por color, ni por religión, ni por nada de eso. También, por ejemplo, por falta de insumos, que deciden llevar a los bebés a vacunarse y justo van y no hay vacunas, o no hay medicamentos. El médico los atiende, pero se van sin la medicación, y entonces es un fracaso el tratamiento porque no consiguieron justamente la medicación, que es lo que les va a hacer bien. La atención primaria de la salud, como les dijo el doctor, surge de la Reunión Mundial de la Salud, que fue en la ciudad de Alma-Ata, capital de Kazajstán, en 1978. Y desde entonces se la conoce como Declaración de Alma-Ata. Los temas más importantes de esta reunión fue discutir sobre los cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos años y su relación con la salud. La desigualdad sanitaria en todos sus aspectos, los países en desarrollo, los temas tratados y los valores defendidos fueron justicia social, el derecho a una mejor salud, la participación comunitaria para la salud, solidaridad, y la promoción y la prevención. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Como resultado de la misma, entonces, se comenzaron a aplicar estos principios básicos de la atención primaria. ¿Cómo? Se corta. Siga, profe, hola, siga. Doctora, siga, debe ser algún niño que abrió el micrófono. Se comenzaron a aplicar entonces estos principios en los países donde habían estadísticas elevadas de mortalidad materno-infantil, abandono de niños, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónicas. Y todas estas estrategias entonces de atención fracasaron en aquellos pueblos rezagados, como ya les explicó el doctor, por la falta de recursos. Para cambiar esa desigualdad no se pudo llevar a la práctica. Todos esos resultados negativos entonces de Alma-Ata provocó un cambio de paradigma. Los valores de la atención primaria de la salud, en pro de la salud para todos, requiere que los sistemas de salud pongan a las personas en el centro de la atención sanitaria. Una de las definiciones de atención primaria, cuidado de la salud de todos, si ambos sectores entonces se ponían de acuerdo, tanto el profesional médico como la comunidad, entonces sí, se pueden cumplir las estrategias de la atención primaria, que son la promoción y la prevención. El profesional médico debe tener en cuenta entonces que el paciente ya no es un ser biológico,
sino que es un ser biopsicosocial. Y en este modelo básico del proceso salud, enfermedad, atención, por ejemplo, antes el paciente asistía y porque el paciente se siente enfermo, entonces asiste al médico. Si se sentía bien, entonces, bueno, no asistía al médico. Entonces, es ahí este cambio de paradigma que tiene que comprender la comunidad, que hay enfermedades que son prevenibles y que no solamente porque tengan síntomas, sino que se deben detectar con la prevención. Por ejemplo, volviendo a los pacientes, este cambio que debe haber, vamos a encontrar los determinantes sociales. Entonces, tenemos algunos, los determinantes sociales serían todo lo que está que compete a la familia. Por ejemplo, si el hombre de la casa trabaja, se siente bien, se siente sano, con el trabajo que tiene dignidad, va a traer dinero a la casa, va a tener alimento, con ese alimento entonces va a tener una familia bien nutrida, van a estar todos bien. También depende del nivel de educación, si van a la escuela los chicos, si hasta dónde van, si tuvieron primaria, secundaria, o algunos están hasta en algún nivel terciario. También los hábitos de vida saludable, si en cuanto al ambiente, si hay animales en la casa. También tenemos otros, todos esos serían los determinantes sociales que contribuirían. Por ejemplo, si el hombre de la casa no tiene trabajo, no puede llevar dinero, se siente deprimido, está mal, le duele la cabeza, al estar deprimido, entonces ya sí se siente enfermo. Entonces ahí es donde vamos a tener un determinante social que va a influir en su estado de salud. Y es por eso que el profesional de la salud, el médico, debe cambiar entonces este paradigma y conocer la comunidad. Tiene que salir de su estado, de su lugar, salir y conocer toda el lugar, digamos, donde trabajan. Para eso también están los agentes sanitarios, que son los que salen a conocer esa comunidad en donde están los distintos centros de salud. Pero bueno, todo es un cambio. Igual, bueno, de este tema habló bastante el doctor en la clase pasada. Entonces, la función médica entonces sería básicamente curar los enfermos, pasando entonces por el diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, y ahí se va a establecer la relación con los pacientes. Esos pacientes pueden expresar también si es un buen médico, si se siente empatía, si el médico a su vez conversa con la gente, si tiene llegada, porque bueno, hay por ahí que son un poco más parcos, se quedan en su lugar y no conversan con la gente, no conocen su situación social, que eso es lo que importa en este momento. Entonces, bueno, prevenir enfermedades, como dijimos, bueno, promover la salud, hábitos saludables,
prevenir a través de las vacunas, y promover la salud a través de hábitos saludables, por ejemplo, bueno, si es en el caso de obesidad, prevenir todo enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, hipertensión, hipertensión y todas las enfermedades metabólicas. O sea que debe cambiar su posición de espera y salir a encontrar y conocer entonces las necesidades. Un ejemplo claro lo teníamos con esto de la pandemia el año pasado, cuando se dio en la Villa 31, que está cerca de la terminal allá en Buenos Aires, esas condiciones de hacinamiento en donde vive la gente, que bueno, se contagió un enfermo y eso fue, que dio lugar a que se contagie casi toda la villa, por todas esas condiciones de malas condiciones higiénicas, o sea, todas esas malas condiciones ambientales. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pero esto es más o menos resumido todo lo extendido de la clase pasada. ¿Vas a cambiar la imagen? Ahora vamos a continuar. Compartir pantalla. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 4 con respecto a las medicinas y las ciencias sociales con relación, esto es que has dado vos, salud, y también en relación con la comunidad. Pero ahora vamos a pasar también a hablar de lo que es la ley federal o Plan Federal de Salud o Plan Federal de Salud, el cual se puso en práctica desde el año 2010 al año 2016. 2016 se habla de Ley Federal o Plan Federal de Salud. En la misma, los objetivos eran, me vuelve a poner la misma. Entonces no era ese, ¿qué número era? Sí. Sí, no se ve entera, pero esa es la que estaba pues, ahí está. Sí, pero ¿por qué sí? Que la tenés que agrandar en la pantalla. Entonces, está viendo bien.
Profe, ¿podemos ver un segundito la hoja de procesos de nuevo, la diapositiva? ¿Cuál? ¿La anterior? La A de ver. procesos. Ya la saqué, pero voy a tratar de hacerla otra vez. A ver. Listo, dos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, si no, después se lo tomó. Después la van a tener igual. Sí. No, no es. Aquí. ¿Cuál quieres ver de ese proceso? Sí, sí, esa. Me dices cuando la desocupes, ¿sí? Así seguimos con el tema. ¿Lo ven bien? Ahí tienes los determinantes sociales en salud. Por último tienes lo que es la función social de la profesión médica. Ahora vamos a seguir con la ley federal. Vamos a ver lo que es la relación entre el sistema social. Como pueden ver en esta imagen que tenemos, podemos observar la solidaridad como expresión. Vemos a estas figuras humanas que se encuentran entrelazadas, vinculadas entre sí, estrechándose y agregando así al concepto de la salud y la enfermedad la incorporación de el valor de lo que es la equidad, la justicia social y la relación solidaria entre las personas. Estos conceptos no son antiguos, sino por el contrario, son muy recientes. Y es a partir prácticamente del siglo XX, incluso el siglo que tenemos nosotros en la actualidad, el siglo XXI, que se fue desarrollando con más intensidad el concepto de la justicia social y de la salud. Acá, en esta imagen, podemos observar este ambiente, este sitio, en donde se ve a un profesional, un médico, que le está tomando el pulso a una paciente en un ámbito muy humilde, muy sencillo, y en donde podemos observar también, además de la paciente y el médico, a una mujer vestida a la usanza de la época, o quizás puede ser alguna representante, alguna hermana de la caridad, que tiene seguramente a uno de los hijos de la mujer en brazos y que también está colaborando en la atención. Lo que significa de acá, o lo que se puede obtener, son elementos como la sencillez de la imagen,
lo limitado de la parte técnica de la relación del médico con el paciente, en donde, como vemos, no hay ninguna aparatología, no hay tampoco diagnóstico por imágenes, es decir, era una relación del médico con el enfermo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la atención, de la solidaridad, en donde, si nosotros hablamos, por ejemplo, del siglo XVIII, XIX, todavía no habían muchos avances tecnológicos, hay muchos avances farmacológicos, y entonces lo que vemos ahí es una relación que muchas veces se da entre el enfermo y el médico para tratar de ayudar, de colaborar, de ser solidario con el enfermo, pero en la mayoría de los casos sin obtener una respuesta terapéutica, un tratamiento, una curación para ese paciente. Entonces vemos que la relación ahí, además, era muy directa y muy vinculada al proceso que afectaba a esa persona. O sea que no había una relación que fuera más allá de esa simple relación, digamos, del momento entre la enfermedad o los síntomas de la misma y alguien que iba a tratar de hacer un diagnóstico y con elementos muy básicos llegaba a un diagnóstico muchas veces aproximado, errado, algunas veces en lo cierto, pero aun cuando tuviese ese diagnóstico de certeza, le era difícil alcanzar un tratamiento adecuado para esa enfermedad o ese proceso patológico. Acá vemos otra imagen. Miren, ustedes pueden ver acá cómo se vestían, ¿no es cierto?, la forma en que estaban vestidos los aspirantes a médicos e incluso quien les daba, por ejemplo, en este caso, anatomía. Pueden ver cómo se hacía la disección de las personas que habían fallecido. Eso fue ya muy avanzado en los siglos, ya en la época de la Edad Media y en la Edad moderna, cuando empiezan 1500, 1600, con la aparición de grandes anatomistas, la aparición de Leonardo da Vinci y coincidentemente de las universidades, como la de Bolonia, que fue la primera en Italia, y también después tuvieron las de París, la de Montpellier, también en Inglaterra, como las de Oxford. Entonces, estas diversas universidades fueron permitiendo el avance de todas las ciencias, entre ellas, incluida la ciencia que nos ocupa, medicina. En cuanto a los derechos humanos que he insertado acá, los he insertado porque están vinculados al concepto de la salud y a partir de qué momento a la misma se le comenzó a dar más importancia o más trascendencia. Con respecto a los mismos, podemos decir que hablamos de generaciones de derechos humanos. Hay una primera generación de los mismos, cuya época de aceptación, siglos XVIII y siglo XIX. Se dice así, aceptación, porque hubieron largas luchas y procesos para que recién se aceptaran. O sea, no fueron incluidos a pedido de las personas. Todos sabemos, por ejemplo, que durante milenios, desde la antigüedad, estuvieron presentes hechos o entidades aceptadas socialmente, como la esclavitud. El propio Aristóteles incluía a esta como que las personas tenían ciertas condiciones naturales, ciertas capacidades, que las hacía algunas para ser filósofos, para ser escritores, para ser políticos, para ir a la guerra, otros comerciantes, otros artesanos, arquitectos. Por fin, decía que otras personas solamente podían ser esclavos, es decir, estar privados de todo tipo de derecho. Es así como evolucionamos en el tiempo y sabemos todos lo que sucedió con el descubrimiento de América y con el importantísimo aporte de personas de raza negra procedentes de África que iban destinados
a las nuevas tierras, a las colonias americanas, a las colonias de este nuevo continente que se le atribuye el descubrimiento a Cristóbal Colón. Este tipo de instituciones podemos decir que incluso actualmente tienen cierta forma de vigencia, lamentablemente, que niños que se envían a trabajar o personas que están privados de los derechos correspondientes. ¿Y cuándo se produce esta aceptación? Cuando se producen hechos que son revolucionarios, como por ejemplo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hecho acaecido un 4 de julio de 1776. Recordarán, por ejemplo, manifestaciones como la de Boston y el té, porque los ingleses le habían puesto un impuesto muy caro, y entonces los americanos se negaron y se disfrazaron de indios y subieron a las embarcaciones que traían el té procedente de Gran Bretaña, de Inglaterra, y lo arrojaron al mar. Esa fue una manifestación muy importante. Por supuesto que hubieron conflagraciones o conflictos bélicos armados entre el país colonizador, Inglaterra, y las colonias, que eran 13 originalmente de los Estados Unidos, para después expandirse como lo conocemos actualmente. Y otro hecho fundamental para los derechos civiles y políticos fue la Revolución Francesa, cuya fecha se toma la toma de la Bastilla, un 14 de julio, y un número que es fácil recordar, 1789, 1789, Revolución Francesa. En realidad comenzó en el mes de mayo y terminó aproximadamente en noviembre. Duró todos esos meses, a lo largo de esos meses, se produce esta revolución importantísima porque termina con los reyes franceses. Comenzamos con los absolutistas, Luis XIV, Luis XV, finalmente Luis XVI. ¿Qué tipo de derechos se adquieren a partir de estos y otros sucesos políticos revolucionarios relevantes? Los derechos civiles y los derechos políticos. Recién ahí, siglos XVIII y XIX, se reconocen por vez primera en forma escrita, formal, aceptada, digamos, para los gobiernos, para los países y para los habitantes, lo más importante, estos tipos de derechos. ¿Qué defiende un derecho civil y un derecho político? Defiende la libertad, nada más, nada menos que la libertad de las personas. ¿Cuál es su propósito, su función principal? Es limitar el poder, limitar la acción de los poderosos, limitar los absolutismos, limitar toda forma que signifique la supresión de los derechos del pueblo, la supresión de la voz del pueblo. Por eso lo que garantizan es la participación en política. Dentro de esa participación en política podemos citar algunos ejemplos de derechos civiles o de derechos políticos. Dentro de los primeros podemos hablar del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Y en los derechos políticos, derecho, por ejemplo, de huelga, derecho al voto, derecho a unirse o reunirse con otras personas y formar entidades, llámense partidos políticos u otros tipos de organizaciones cuyo propósito sea manifestarse, expresarse y buscar de alguna manera una participación activa en el desarrollo, en el conjunto de los hechos, de las circunstancias, de las realidades que vive cada grupo humano, cada comunidad, cada nación, cada estado, para modificarlo según el derecho de cada uno. Como ven, acá hay una mención. Acá donde digo derechos civiles, habla del derecho a la vida. Y si hablamos de vivir, entonces como opuestos, por supuesto, a la muerte, entonces hace una alusión o referencia con la medicina en forma no tan explícita. Vamos a ver cómo en estos de
segunda generación de derechos humanos que vamos a ver a continuación, aparece sí la salud. La época de aceptación de estos ha sido más reciente aún, siglo XIX y el siglo anterior, el siglo XX. ¿Y qué tipo de derechos? ¿De qué nos estamos refiriendo? Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué defienden? Defienden la igualdad. En el anterior dijimos que defienden la libertad. Estos defienden la igualdad. O sea que se fue avanzando, evolucionando, y hubieron distintos organismos, las constituciones de cada país, hablando de leyes, del aspecto jurídico, las constituciones lo incorporaron. ¿Y qué defienden? Dije la igualdad. ¿Cuál es la función fundamental? Garantizar condiciones de vida digna para todos. Y acá aparece derecho a la salud. Podría haber comenzado diciendo simplemente que cuando hablamos de derechos humanos, si nos referimos a los derechos de segunda generación, entonces podemos referirnos a ellos como el derecho o los derechos en donde por primera vez entra en forma clara o explícita el derecho a la salud. Entonces, los derechos humanos de segunda generación hablan del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a educarse, a trabajar, a tener una vivienda digna. Por eso dice que defiende la igualdad. Siglo XIX y siglo XX. Por último, seguimos avanzando, porque acá hablamos de una tercera generación y una época que es hoy, porque hablamos de aceptación siglo XX y siglo XXI. Entonces, no nos olvidemos que los derechos humanos tienen 3 generaciones. Una primera generación, siglos XVIII y XIX, una segunda generación, XIX y XX, y por último, la tercera generación, siglos XX y XXI. Y acá hablamos nuevamente de derechos que se vinculan claramente con la salud de las personas. ¿Por qué? Porque los derechos que tenemos en cuenta aquí son justicia, paz, solidaridad. Antes hablábamos de libertad, de igualdad, y acá ¿qué se defiende? ¿Qué valor principal? El de ser solidarios, el de la solidaridad, el de ayudar a todas las personas, ayudar a nuestros miembros de la comunidad, ayudar a aquellos que estén en riesgo de catástrofe, ayudar a aquellos que han sido desplazados, como vemos que pasa todos los días en diversas partes del mundo. Vemos que, lamentablemente, una cosa es lo que está escrito y firmado y rubricado y ratificado por los países, pero que pareciera en la realidad que muchas veces está rectificado, es decir, lo aceptan en el papel, lo aceptan los organismos, lo acepta la Organización Mundial de la Salud, lo acepta la Organización de las Naciones Unidas, lo acepta la UNICEF, lo aceptan la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo acepta la Organización de Estados Americanos, la OTAN, etc. Pero cuando la realidad nos muestra a nosotros que lo que está escrito allí y lo que está mostrado muchas veces, lamentablemente, no se cumple. Pero consideremos desde la historia en sus albores o comienzos, cómo fue y cómo es el hoy. Se ha avanzado significativamente, pero es obvio que resulta muy lejos, el ideal está muy lejos. Sin ir más allá, solamente con pensar en las vacunas, vemos cómo la distribución de las mismas está mucho más avanzada por distintos factores, y no es el caso que lo entremos a analizar, además debería estar muy preparado para ello, pero sí podemos ver cómo la distribución es muy diversa, muy distinta entre países de un primer nivel social y económico, donde se las está produciendo, a aquellos otros países en donde debemos muchas veces esperar
¿no es cierto?, la consideración, la atención de los primeros países o las potencias más importantes. La función principal, continuando con el tema de la solidaridad, es promover justamente relaciones constructivas y de paz entre las distintas naciones, los distintos pueblos que conforman esta realidad actual globalizada que es el planeta Tierra, que por otra parte está en situación grave por condiciones vinculadas o relacionadas a factores humanos en gran parte, que nos han llevado a modificaciones en el clima, calentamiento, modificaciones en los medios ambientes y extinción de numerosas especies. Vamos aquí a los ejemplos, podemos decir el derecho a la paz. También es muy importante, y bueno, al menos después de esas terribles guerras mundiales, del 14 al 18 la primera, después la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45, el 39, hemos entrado periodo en donde no hay esos conflictos a nivel mundial, pero hemos tenido numerosos conflictos como el de Vietnam, Corea, ahora mismo la Guerra del Golfo, después las tropas en Afganistán, los conflictos están sucediendo quizás en este mismo momento, entre Israel, Palestina, es decir, que seguimos en una dura batalla por conseguir esto de la paz. Vemos nuestros hermanos colombianos, no hace mucho, en nuestro vecino país de Chile, que no es tan pacífica la relación entre los seres humanos, todo lo contrario, nos cuesta avanzar en ese sentido, pero al menos hay una expresión, y esto es importante, de los derechos humanos, también un medio ambiente en condiciones higiénicas, también la búsqueda de un desarrollo, porque si nosotros no desarrollamos económicamente un pueblo, si no lo desarrollamos desde un punto de vista científico, desde el punto de vista de las investigaciones, no vamos a poder seguir avanzando en lo que es el progreso del ser humano en sí. A continuación, estamos viendo aquí una ley federal o un plan federal de salud, porque ustedes verán aquí que se expresa de esa manera, pero, y nos dice 2010-2016, pero se trata, podemos decir, más ampliamente de un plan de salud que justamente tuvo fechas 2010 por considerar 200 años del 25 de mayo y 2016 por la Declaración de Independencia, un 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Entonces era un plan en donde también teniendo en cuenta aquella ya mencionada y muy mencionada, repetida, conferencia de Alma-Ata en 1978 y otros convenios y tratados firmados por esta nación argentina, es que la salud se vuelve a citar como un derecho humano universal. Nuestra Constitución tiene algunas referencias, unas más claras con respecto a la salud de todas las personas en el artículo 42, con la reforma del año 1994. Esta salud es un derecho humano universal, o sea, un derecho humano que ahora sí está reconocido para todas las personas sin distinción de edad, sexo, situación social, económica. Es decir, al menos se ha expresado y se ha buscado ese propósito. Y como ya lo hemos dicho, la doctora Rojas y yo en clases anteriores, el Estado Nacional es el responsable de la salud pública, pero lo es fundamentalmente o solamente o únicamente en los estados que son unitarios, como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En estados que son federales como el nuestro, acá el Estado Nacional es responsable de la salud pública, pero esa responsabilidad está claramente compartida con los estados provinciales. Baste un ejemplo, la situación que se presentó no hace mucho, actual aún, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente de la Nación, el jefe del Poder Ejecutivo,
en donde incluso la Corte Suprema ha determinado que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no puede ser menoscabada, ni llevada, digamos, ni dejada de tener en consideración a la hora de tomar medidas. Entonces ahí pueden ver, bueno, lo mismo cabe para Mendoza, para Córdoba, para San Juan, es decir, cada provincia. Entonces, si cada provincia puede decidir, si cada provincia puede destinar los recursos para salud de la forma que considere conveniente, entonces también es muy responsable de la salud. Pero en última instancia, ¿quién es? El Estado Nacional. Debe también, a través de esta ley se dispuso lo que ya hemos hablado, promover el acceso a los servicios de salud. Vamos promoviendo ese acceso, esa posibilidad, ese ingreso a los servicios de salud en la forma que ya lo mencioné anteriormente, es decir, dando a conocer mediante medios de comunicación que pueden ser masivos, pueden ser reuniones limitadas a un centro de salud, por ejemplo, o a un centro integrador comunitario, a un SIT. Podemos de esa manera dar la posibilidad de que las personas ingresen en el conocimiento y aprendan la importancia de vacunarse, de la lactancia, es decir, de la nutrición, de la actividad física y la prevención de enfermedades crónicas. Eso de ser equitativo, esto de ser equitativo por ahí es más que justo, porque según Ulpiano, justicia es dar a cada uno lo suyo, un jurisconsulto famoso de Roma. Roma fue muy importante, sobre todo en los derechos, y especialmente en cuanto al derecho civil, muy importante, es la base incluso de derechos actuales como el nuestro. La equidad es tratar de no solo dar a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano, sino ir más allá y dar a aquel que más lo necesite, aquel que está más vulnerable, aquel que está en una condición social, económica, de salud, muy inestable, familiar, entonces muy insegura, muy carente, muy carente. Entonces eso, equidad, es tratar de igualar las posibilidades. También así se puede hablar de la educación y la equidad, en donde el Estado debe ser el responsable, hacerse cargo de que todos puedan estudiar, de que todos puedan llegar a un nivel superior. Entonces hablamos de equidad como algo esencial en esta época del siglo XXI. No podemos hablarlo, como ya acabamos de ver, en siglos anteriores, pero sí 20, 21. Después vamos a la justicia social y la solidaridad otra vez, donde la justicia social es primordial, porque se trata de que tengamos una sociedad en donde tengamos la equidad, la distribución adecuada de los recursos, la distribución adecuada de las posibilidades laborales, de las viviendas dignas. Es decir, nosotros debemos, a través de este proceso de evolución, ir favoreciendo todo lo que sea más equitativo, todo lo que sea más asequible, para facilitar el ingreso de todas las personas a los servicios de atención. Y cuanto más prevención tengamos en ello, mucho mejor, pues evitaremos las consecuencias de las enfermedades, y no solo eso, no solo que evitaremos las consecuencias, sino también las secuelas y las oportunidades no las habremos perdido. No habremos perdido oportunidad de vacunar, no habremos perdido oportunidad de estimular la actividad física, la higiene del medio ambiente, el agua potable, saneamiento ambiental. Entonces, como ven, la salud pública es esencial en el desarrollo de una comunidad, de una villa, de un pueblo, de un barrio, de una vecindad. Mejorar la atención usando la estrategia de la atención primaria de la salud, ya lo dije en las clases anteriores. Y por supuesto, clave, si nosotros tenemos una comunidad en donde las personas no tienen trabajo, en donde las personas no tienen una buena renta, un buen ingreso, entonces mal podemos hablar de pretender mejorar la salud
y el bienestar de las personas, la tranquilidad, la serenidad, la paz, todos esos valores se ven modificados o alterados si no tenemos los elementos para que las personas se encuentren bien. Si la salud de sus hijos no está asegurada, si la educación de sus hijos no está asegurada, si la salud de sus abuelos, de los abuelos, no está asegurada, entonces, y la juventud no tiene incentivos, estímulos, entonces, ¿de qué sociedad podemos hablar? ¿Con qué tiene relación esto de la salud? Nuevamente, volvemos a repetir a factores socioeconómicos, a modificaciones en la cultura, a incentivar más el trabajo, el educarnos, el ser solidarios, el ser más amenos con estilos de vida saludables, con estilos de vida que nos permitan vivir en mejores condiciones del medio ambiente. Ya lo dije también en la clase pasada, volvemos a repetirlo, de la limpieza de las acequias, el agua potable, es decir, una serie de elementos que son esenciales para que las personas puedan tener una comunidad adecuada. Convivir también en comunidades que se ayuden, que colaboren entre sí, que puedan formar uniones vecinales, que puedan formar grupos de autoayuda en casos que se necesite. Ya lo dije en la clase pasada, grupos que desarrollan actividades físicas, al aire libre, deportes, grupos que ayuden, colaboren para hacer más deporte, para sacar a los niños, para sacar a los jóvenes de un ambiente que pudiera resultar perjudicial o nocivo y llevarlos a integrarlos, a sociabilizar mejor y hacerlo a través del estudio, de la práctica deportiva, para que después, la edad que les corresponda, no siendo niños, no siendo jóvenes, puedan desarrollar una labor fructífera, un trabajo adecuado, y que ese trabajo adecuado las pueda llevar al mejor futuro de ellos, de su familia y de su país. Y acá tenemos distintos modelos de atención. Vamos a ver cómo tenemos un concepto o un modelo que es más actual que el modelo biológico, psicológico, social, y que está acorde con el concepto actual de lo que es la salud de las personas. Ese estado de completo bienestar biológico, psicológico y social. Ese estado no se alcanza a través de la mera expresión, sino que lo hacemos mediante toda una estructura social que le permita al ser humano desarrollar su vida desde el embarazo, desde la concepción, hasta la vejez en las mejores condiciones, unas condiciones dignas del ser humano. La salud es un concepto entonces integral, porque teníamos antes un modelo que no era este biopsicosocial, sino que se trataba de un modelo que tenía en cuenta nada más que la enfermedad, el enfermo, y actuaba el médico, entraba la salud, cuando muchas veces estaba quebrantada y estaba relacionada con ese modelo como unicausal. Ese concepto se desarrolló en la historia durante muchos siglos y tuvo más asidero cuando surge esto de las enfermedades infecciosas, de los antibióticos, como que reducir un poco la medicina a eso de curar enfermedades infecciosas. Entonces el paciente estaba enfermo o por algún traumatismo, vamos a entrar y aceptar incorporar el trauma, algunas cirugías, pero nada más. Entonces se actuaba ahí en forma muy limitada, pero por suerte vino el ingreso de las ciencias sociales y entonces se incorpora y se hace más complejo el concepto de salud. Y hablamos, sí, de este modelo que estamos citando actualmente. Y ahí aparecen, por ejemplo, enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, hepatitis, dengue, paludismo, es decir, Chagas, numerosas enfermedades
COVID, que están relacionadas con el medio ambiente como probable agente también patógeno o causa o etiología de la enfermedad. Antes se trataba al enfermo, pero sin tener en cuenta eso, como la viruela, la peste bubónica, no se tenía en cuenta el ambiente. Después recién se le da importancia al lugar donde estamos, a la alimentación, al agua. Y acá hablamos de nuevo, ya más específicamente, de esto de los modelos de atención, donde tenemos un modelo médico-biológico, que es el que usaba el médico que sostenía antiguamente la teoría monocausal de la enfermedad. La actitud de ese médico estaba dirigida solamente a obtener del paciente los datos biológicos para elaborar su diagnóstico en base a síntomas, signos, laboratorio, o sea, los análisis, imágenes radiológicas, y con esos elementos iba a alcanzar el diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Pero no tenía en cuenta elementos, como digo, que lo rodeaban, que estaban también formando parte de esa realidad entre la salud y la enfermedad, y en consecuencia era una imagen o una realidad muy limitada o sesgada, en donde no habían además numerosos actores de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, como los que existen en la actualidad. Eran más limitados. Quizás un radiólogo para obtener radiografías, análisis de laboratorio con un auxiliar o con un bioquímico, y recién aparecía el concepto del tratamiento en base a esos elementos más limitados o reducidos. Por último, vamos a hablar nuevamente cómo el ingreso de las ciencias sociales fue muy importante en medicina, pues influyó en esa relación, en ese vínculo del médico con un paciente, que es el modelo médico, psicológico, biológico y social. Este realiza una atención integral del enfermo, del paciente, y afirma que la enfermedad no está en una sola causa. Por supuesto que no. La enfermedad tiene muchas causas, es multicausal, y el proceso que altera la salud puede tener distintas causas u orígenes. Puede tratarse de un origen social, de un origen psíquico, puede nacer en el organismo de la persona, puede tener en base a personas que trabajan en forjas, es decir, aquellos que están en sitios o lugares donde se fabrican, automóviles, van a tener muchas veces problemas de carácter respiratorio, problemas de tipo muscular, es decir, por el trabajo que hacen, o aquellos que ahora no, porque hay ordenadoras mecánicas, pero antiguamente también tenían una alteración y podían dar distintas patologías en las manos de quienes ordeñaban las vacas. Como digo, porque ya es cierto, aquellos digamos, vacas para ordeñar, esa patología puede aún hoy presentarse si el ordeño es manual. También está relacionado con los que trabajan, por ejemplo, en fábricas de carburo. Sabemos, no, lamentablemente, fuera de función, ellos podían traer enfermedades respiratorias por la contaminación. También se puede dar este problema en los que trabajan acá en la fábrica bases de energía, en donde se pueden ver afectados por quemaduras, heridas con mucha frecuencia. Es decir, que
tenemos la contaminación, no solo que viene del ambiente exterior, sino también de los lugares de trabajo. Eso fue muy importante, porque justamente con el desarrollo de la época industrial en el siglo XIX, allá fundamentalmente en Europa, más precisamente en Gran Bretaña, donde comienza el desarrollo de la máquina de vapor, y con ello comienza a desarrollarse la industria, se empieza a retirar la gente del campo, irse a las ciudades, a Londres, por ejemplo, que se convierte en un sitio de hacinamiento, en donde muchas personas trabajaban 14 y más horas por día, vivían hacinados, comían muy mal y contraían todo tipo de enfermedades, productos del hacinamiento y del medio ambiente donde estaban. Sin un agua adecuada, por supuesto, sin luz, sin abrigo. Entonces, estas personas podían en ese estado adquirir enfermedades por cólera, por citar desnutrición, y por ello la vida media era mucho más breve. Y citemos otro ejemplo más, la de Tutankamón, se ha visto que tenían unos 30 años de vida de promedio. Es decir, que podemos ver cómo hoy con Japón, Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, España misma, tienen la Argentina no está lejos de ellos, de obtener una vida media superior cada vez más allá de los 80, 85 años de edad. Bueno, como ven, tenemos buenas y otras no tantas, pero en el proceso general hemos ido evolucionando de manera significativa. Vamos ahora a esto de cómo podemos hacer para estar peor en salud, cuando las condiciones económicas y sociales no nos favorecen, cuando no tenemos recursos, cuando no tenemos un trabajo estable. Ya lo Guillermo Raúl, 19, que la unidad era el bajo y era fundamental para el desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades y de las naciones. Si tenemos estos elementos que no nos favorecen, entonces vamos a llegar a una comunidad cada vez más desordenada, cada vez más necesitada y cada vez requiriendo, pidiendo, estándose expresando disconfort, la falta de alegría, la falta de felicidad de esas personas. El Estado debe, por cierto, hacer y buscar todo lo contrario. La educación, si tenemos promoción de salud, de conocer la fisiología. Las personas deben saber cómo es la fisiología, es decir, la biología humana, para saber cómo evolucionamos, cómo funciona nuestro organismo. Todos debemos saber qué somos y cómo llegamos hasta este momento y cómo debemos comportarnos para estar en un medio adecuado y respetando nuestra propia biología. Si contaminamos el medio ambiente, si lo saturamos de tóxicos, si lo llenamos de derivados ya sea de hidrocarburos, de elementos minerales, elementos, por ejemplo, en los campos, el usar productos químicos que destruyen, desmejoran el campo, que pueden alterar incluso la genética, no solo de los animales, sino también de las personas. Esto debe ser cuidado y controlado. También va en contra para la salud precaria, o sea, en contra de la buena salud, el tabaco, el alcohol, las adicciones, las enfermedades crónicas, en una tasa muy elevada. En ese sentido, se habla de obesidad, diabetes, cardiopatía, hipertensión, más aún cuando estas no han sido prevenidas o que no han sido adecuadamente tratadas. Todos estos elementos no van a favor, por cierto, sino en contra de la salud de las personas. A ver si puedo salir.
Vamos a tratar de entrar en el último tema. Ahora si lo podemos ingresar acá. Vamos a ingresar con el paciente. El paciente. Vamos a programar para que dé el tema de él. Bueno, vamos a hablar del tipo de paciente. Nosotros nos hacemos una serie de preguntas ante el paciente y dependerá también de la especialidad. Si es un clínico, va a haber un adulto, si es un pediatra, si es un ginecólogo, un obstetra, será una mujer embarazada. Nosotros, como somos pediatras, por ahí siempre damos ejemplos de niños. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién es ese paciente? Nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, cuando llega la mamá, en realidad es la que nos va a transmitir cómo viene ese paciente. A lo mejor viene sanito, simplemente lo trae a control, control rutinario de todos los meses, control de niño sano. Si la madre ya viene preocupada, viene con cara de preocupación, vamos a saber que el niño viene enfermo. Ese pacientito, entonces, de acuerdo a la patología, vamos a ver lo tiene, cómo viene. Si es un adulto, si es un anciano, nosotros vamos a ver también si viene bien, si viene predispuesto, si viene acongojado, a veces a lo mejor no está enfermo, sino que viene a control, simplemente a que lo escuchen, porque lamentablemente a veces en el entorno familiar a las personas mayores se las deja un poco de lado, y no se las hace participar. A veces viven con la familia, cada vez menos y están enfermos, están a cargo de cuidadores, porque, bueno, esto es porque la mayoría de las personas en este momento trabajan, entonces no se pueden hacer cargo, entonces están a manos de cuidadores, y esa gente necesita un poco de contención. También nos preguntamos, bueno, ¿dónde vive? Vamos a ver, depende en dónde atendamos, de acuerdo a donde, si uno trabaja, por ejemplo, en Pocito, puede ser alguien que trabaja en una finca, en el campo, o si está el centro, la conexión es inestable. O si vive en una villa, si el centro de salud está cerca de una villa, entonces vamos a ver qué condiciones de vivienda tiene, si es precaria, si tiene todas las comodidades. Muchas veces uno está en el invierno con que se calefacciona por el tema de las intoxicaciones con monóxido, que prenden leña o que prenden carbón. Le vamos a preguntar si es un adulto, entonces si trabaja. Igual, los niños igual preguntamos, ¿sí? A veces preguntamos por la alimentación, y de acuerdo al tipo de alimentación que nos refieren, entonces preguntamos si el papá trabaja. Y si trabaja, entonces vamos a saber que tiene más o menos lo mismo que se ha estado hablando hasta ahora, si trae dinero a la casa, entonces si trae dinero se podrá comprar alimentos, y es todo, está todo relacionado. Si tiene cobertura social. A veces, ¿por qué preguntamos si tiene cobertura social? Porque si hay que pedir estudios, uno tiene que saber si se va a cubrir el brazo que tenga o alguna, o si tiene disponibilidad de dinero.
el hospital es un inconveniente que tenga cobertura social, porque a veces si tiene esas obras sociales, esas prepagas, a veces no les cubren los estudios, y en el hospital se salta entonces en el sistema que tiene cobertura social, y entonces el hospital no se lo quiere pagar, y entonces el estudio no se hace nunca porque no se hace cargo ni el hospital ni la obra social. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? El médico hace un registro de todos los datos del paciente. Vamos a hacer una historia clínica. Esto ya lo hablamos al principio. Profe, no se Ese escucha mucho. registro antes... Se corta bastante. Bueno, voy a repetir. Bueno, los datos del paciente van registrados entonces en una historia clínica. Si es una internación, será una historia clínica más completa, y si es en un consultorio, se hace de tipo ficha, como pueden el paciente. Entonces uno va a poner los datos principales, el nombre, la edad, la fecha, y síntomas los que vienen, si se llega a un diagnóstico, si piden estudio, para después, la próxima vez que venga, si el registro, entonces automáticamente los datos. Nosotros, hospital, como está todo informatado, digamos, no se fija en lo del paciente, y ahí está todo evolucionado, y por ejemplo el gastroenterólogo, el neurólogo, tiene si por ejemplo consultó en la UAR, qué pasó con el paciente, o si estuvo internado, si es un control externado. O sea, es muy importante el registro de los pacientes. Y además, para no tener problemas, porque si a ese paciente le pasa algo y uno no lo evolucionó, no lo registró, trabajos más legales. Entonces es bueno tener el registro de los pacientes y una historia clínica. Bueno, ese paciente puede o no responder a los datos que damos. Y el interés que ponga dependerá entonces de la pronta solución o inmediata del problema por el cual consulta a ese paciente. Y cuando presenta esa situación, es más difícil establecer una relación de confianza. Profe, una pregunta. Puede ser. Sí. No podemos dejar esta explicación para la próxima clase, porque la verdad no se escucha muy bien, y ya que hemos empezado así un tema nuevo, reciente, creo que es mejor cortarlo acá y seguimos la clase que viene a ver si se escucha mejor. No, vos no podés decidir si vamos a cortar la clase. No quiero decir, o sea, le pregunto, porque la verdad que no se escucha nada y no nos sirve ni a nosotros ni a ustedes. Bueno, voy a cambiar de lugar. Bueno. A ver. Pasen acá. Bueno. Cerrame la puerta. Cerrame la puerta. Bueno. Cuando se presenta esta situación, entonces es más difícil establecer una relación de confianza. Entonces, que las cosas pueden ser que siempre o poca cura, o experiencias negativas anteriores con el equipo de salud,
hay madres con niños enfermos, entonces tienen confianza, no quieren consultar al médico, no, o sea, puede pasar lo mismo con otros niños. También está la cultura sobre la salud adquirida, su ámbito familiar y social. Hay familias que tienen el hito de ir al médico y de hacer estudios rutinarios preventivos, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿sí? Las mujeres que tienen que ir todos los años a hacer los estudios ginecológicos por el cáncer de mama, hacerse los estudios de panitao, las mujeres altas hacer citometría, el peso. Bueno, entonces, bueno, la cultura también influye. Y bueno, esto no se refiere solo a vulnerables por pertenecer a estratos sociales más altos, sino a todos los entes. Bueno. Podríamos definir paciente entonces como un ser humano que necesita ayuda cuando siente por primera vez o desde hace tiempo la necesidad de que lo ayuden a recuperar el estado de salud física y espiritual. Es infección que se produce en un agente de salud, es el médico, y una persona con necesidad de asistencia, diagnosticar, curar o mejorar sus condiciones de salud, se llama relación médico-paciente. Bueno, afirmó mejor quien tiene la confianza de la gente. El médico debe saber cómo lo hace, siendo siempre con amor. Eso lo dijo hacer. La relación médico-paciente era tan natural que no se hablaba de ella. Esa relación de confianza que había entre esas personas ha sido capaz de lograr muchas curaciones. La relación era más sencilla y los recursos estaban en sus capacidades personales, en su relación con los enfermos, ¿no? Se comienza a hablar de las médico-pacientes con la ciencia y la tecnología. El acto médico comienza el acto médico entonces empieza a depender de los métodos más sofisticados de diagnóstico y tratamiento. Sería la presencia del médico deja de tener importancia. Escúchame. Apenas me sentí mejor. Era una frase de los médicos de antes. Tenían casas. Bueno, vamos a ver un poco de la relación que hay entre estos pacientes. El paciente con el médico. Hay días y eso ¿por qué sucede? Porque el paciente tenía confianza con el médico y entonces como se ha ido perdiendo, que antes atendía con pocos recursos, se ha ido perdiendo, entonces por eso hay más demanda porque ha perdido esa confianza que los pacientes tienen en los médicos. O sea que habría como una ruptura entre esa relación entre el médico y el paciente. Bueno, ¿cuál es esa relación? Tenemos tres situaciones. Una serie paternalista, donde el médico entonces decide todo sobre lo que va a hacer, sobre el diagnóstico, sobre
tratamiento del paciente, y entonces no le interesa lo que opine el paciente. Una relación asimétrica, es el que dirige las acciones, el que indica y realiza procedimientos terapéuticos. Y esta de la relación sujeto-objeto, en la cual, aunque sea de beneficiar al enfermo, se respeta su autonomía, su derecho a decidir. En contraste entonces con el anterior está el enfermo que, de acuerdo a sus conocimientos o bien por información obtenida, pide o exige que se realicen determinados procedimientos. Suele suceder cuando el médico tratante tiene poca experiencia. También sucede, por ejemplo, en pediatría, cuando va, por ejemplo, la madre, que exige que le den un antibiótico al niño, cuando la mayoría de los procesos en los bebés son virales. Bueno, en estos casos entonces el abuso ese de autonomía por parte del enfermo también es perjudicial. Y después tenemos el modelo de responsabilidad compartida, en donde se establece una buena relación de confianza. Entonces se informa al enfermo y la familia lo referente a su enfermedad, sea el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, así como la posibilidad de las complicaciones. Se aclaran sus dudas, se trata de disipar las tensiones que pueda haber, se discute sobre las alternativas en forma conjunta, y se toma, bueno, la mejor decisión. Ahora, esa relación puede romperse también por falta de colaboración por parte de los pacientes, o por parte de la familia, o por falta de empatía. Ahora, a esa relación entonces médico-paciente, a esa buena relación, Freud es que lo llamó transferencia y contratransferencia. La transferencia entonces es la reacción emocional del paciente hacia el médico y se produce por desplazamiento de afectos de una persona a otra. Y contratransferencia son las emociones o sentimientos que el médico siente hacia su paciente. El paciente debe recibir empatía para que su respuesta sea de calidad. De esta forma, entonces, se llega a la alianza terapéutica. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los derechos de los pacientes? Recibir asistencia sanitaria de acuerdo a su enfermedad, es lo que se ha estado hablando todo el tiempo, de todo lo que es salud pública. Respeto personal a su dignidad e intimidad, sin distinción de credos. Tiene derecho a saber su estado recibiendo información comprensible sobre su diagnóstico y tratamiento, o sea, no hay que hablarle en términos que no entiende, en términos científicos, hay que hablarle que el paciente entienda. A conocer también el nombre, el apellido, la función de todas las personas encargadas de asistirlo. Se tienen que presentar el médico, yo soy fulano de tal, porque a veces viene al consultorio y ya lo ha visto otro médico, y uno le pregunta, o lo vieron en una guardia, y quién lo atendió, y no tienen ni idea cómo se llama ese médico. A no ser discriminado por edad, por sexo, ideología, religión, o bueno, enfermedad infectocontagiosa. A la confidencialidad de la información relacionada a su enfermedad, bueno, que hablamos del secreto médico. A no ser sometido a proyectos docentes sin firmar previamente su consentimiento. Eso, bueno, tienen que estar de acuerdo, obviamente, si entran en algún protocolo, en algún estudio que se quiera hacer, o incluso, bueno, ahora cuando se estuvieron
antes cuando empezaron a hacer la vacuna del COVID, bueno, ahí tienen un ejemplo claro de todas las personas que se fueron sometidos, bueno, al estudio de la vacuna. A decidir libremente ante las opciones que le presente el responsable médico, excepto cuando va a estar exceptuado. Cuando no esté capacitado, entonces se hace cargo un familiar, en el caso, por ejemplo, de un paralítico cerebral, entonces no puede decidir, esa persona tiene que decidir un familiar. Cuando la urgencia del caso no admita demoras que entrañen lesiones graves o muerte. Por ejemplo, en un traumatismo, una urgencia, lo tienen que someter a una cirugía, algo urgente, entonces, bueno, tampoco puede decidir porque, bueno, está en coma. A recibir información documental de todo el proceso de su enfermedad. Tiene derecho a pedir una copia de la historia clínica en el caso que esté internado. ¿Y cuáles serán los deberes? El paciente debe respetar las normas del lugar de atención. Un ejemplo claro lo tenemos ahora, las normativas para ir a los consultorios por esto del COVID, que tienen que respetar las normas, tienen que ir solamente, bueno, el niño y la madre, 2 pacientes por turno, respetar las distancias, el uso de barbijo, bueno. Al ingreso debe facilitar los datos a la persona responsable que los solicite, por supuesto que tiene que dar los datos, el nombre, bueno, si tiene obra social, si no tiene obra social. Si decide abandonar el lugar por decisión propia, deberá firmar un documento de alta voluntaria. Esto no va para pediatría. En el caso de los niños, se considera que no tienen capacidad de conocimiento médico, ni la madre ni el padre, como para llevarse al niño, y entonces no firman ninguna alta voluntaria, simplemente se los pone fugado y se hace la denuncia policial. Y si debe firmar consentimiento informado y no entiende alguna palabra, no debe negarse a firmar, sino preguntar su significado. El consentimiento informado, bueno, es un escrito cuando va a ser sometido a procedimientos invasivos, estudios o cirugías que se le deban hacer. Bueno, ya terminamos. Este sería entonces, ahora sí, ya con el paciente terminamos el tema de la clase de hoy. La clase siguiente vamos a comenzar con el anexo a la unidad 4, donde nos referimos a los médicos argentinos más notables, ya sean premios Nobel e incluso médicos que estuvieron relacionados, como el doctor Favaloro, con una importante misión como estudiosos de la salud, aunque no hayan logrado o no hayan obtenido títulos de esa envergadura, es decir, premios Nobel. Bueno, muchas gracias por la atención y no se olviden el jueves de compartir las preguntas. Acuérdense que tenían la tarea de la actividad número 3 y la actividad número 4 para el foro del día jueves, jueves 13 de mayo. Que pasen buenas noches. ¿Profe? Sí. Yo estaba revisando los power subidos y Sí. el de, por ejemplo, hubo una clase que nos habló de atención primaria de la salud. Sí. Y en el power que habla sobre eso hay como 3 o 4 diapositivas, pero siento que faltan algunas que mostró durante la clase. Por ejemplo, había una que hablaba específicamente de la vigilancia epidemiológica o de la promoción de la salud, cuestión que creo que le falta diapositiva. No sé si soy solo yo. Bueno, ya la vamos a revisar. Es el power de salud pública.
Creo Sí. que está en el tema 2, creo. Bueno, ¿ahora están escuchando mejor? ¿Escucha bien acá? Sí, en este momento sí. Bueno, vamos a, ya los voy a revisar. En todo caso, después yo se los voy a volver a subir, ¿viste? A la plataforma, para que, a ver si ya ahí lo tienen completo. Bien. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches.